de inmediato su intervención. Gracias, presidente. Colegas asambleístas, ciudadanía, pueblo en general, que nos sigue a través de los medios legislativos y de las diferentes plataformas digitales. Sin duda, la sesión del día de hoy es muy importante y quedará escrita en las páginas de la historia de nuestro país. Quiero iniciar mi intervención, colegas asambleístas, recordando el decreto 718 del 11 de abril del 2019, en el cual la Secretaría Nacional de Gestión de la Política fue absorbida por el Ministerio del Interior y debido a este cambió su nombre a Ministerio de Gobierno, cuya titular es la señora María Paula Romo y por ende responsable de las competencias. Por eso hago referencia al artículo 2 del mencionado decreto en los siguientes numerales. Y aquí respondo al interrogante que hoy día hizo la señora ministra y que preguntó qué era de hacer si no usar las bombas lacrimógenas caducadas. Ministra, usted debió haber conocido este decreto 718, el artículo 2, en los siguientes numerales. En el numeral 5, claramente dice, revisar propuestas de leyes u otras normas de carácter prioritario de iniciativa del Ejecutivo para identificar alertas de impactos de naturaleza social o política bajo el enfoque de gobernabilidad, así como coordinar con los órganos rectores sectoriales de la función ejecutiva de ser necesario. De la misma manera, el numeral 7 del citado artículo 2, diseñar e implementar coordinación con los actores territoriales, políticas de acción de prevención de conflictos sociales en el territorio. El numeral 8 es más claro aún, diseñar e implementar mecanismos de monitoreo y evaluación de impactos sociales y políticos generados por la gestión de las entidades de la función ejecutiva en los territorios. Ministra y colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano, empezando por el numeral 5, la ministra se destaca en incumplimientos, pues si se trata de alertar sobre los impactos de la política pública que podrían ocasionar conflicto social durante el mes de octubre del 2019, cuando se emitió el decreto 883 que establece la eliminación de subsidios a los combustibles, perdió el año, señora ministra, al no anticipar y gestionar adecuadamente esta crisis, pues de acuerdo a las cifras presentadas por la CIDH y la Defensoría del Pueblo, tuvimos que lamentar 11 pérdidas humanas y un total de 1.340 heridos. Cifras que quizás para nosotros se escuchen como estadísticas, pero en el caso de los familiares de las víctimas, representan la pérdida irreparable de un ser querido. Un caso de ellos, por ejemplo, es el caso del joven de 26 años de edad, que era apoyo económico de su humilde familia. El joven Marco Otto, quien tenía una discapacidad del 46% y que cayó junto a otros 2 manifestantes desde el puente de San Roque, en el distrito Centro-Sur, en el cual yo represento, y muchos colegas asambleístas también, en la provincia de Pichincha. Tras ser embestido por motocicletas de la Policía Nacional, a la vista y paciencia de toda la policía, sin tener el apoyo necesario ni el auxilio inmediato, donde también se cometieron delitos por omisión. Y aquí quiero referirme a nombres que ya han dado, como la colega asambleísta Doris Solís y otros colegas asambleístas, porque no debemos olvidar los nombres de nuestros queridos hermanos del pueblo ecuatoriano, como son Inocencio Tacumbi, Raúl Chipe, José Daniel Chaluiza, José Rodrigo Chaluiza, Silvia Marlene Mera, Edison Mosquera Amagua, Alberto Casiguano, cuyos familiares pues hoy piden justicia y están atentos en las redes sociales, conectados, viendo este importante debate. De la misma manera, a todas las personas que han sido víctimas de persecución y también aquellas víctimas que perdieron sus ojos por reclamar y levantar su voz ante un gobierno indolente. Para evitar esta masacre, la ministra debió recomendar por escrito, como corresponde en la función pública,
que se derogue el decreto 883. Y al hacerlo, esto, lógicamente, no hubiera sucedido tantas muertes. Pues al final del día, la derogatoria se dio, pero con saldos trágicos que lamentar, con sangres en las calles y en las manos de usted, señora ministra. Recordemos el diálogo entre la CONAIE y el Ejecutivo, donde el señor Vargas expresó con claridad lo siguiente: desde que se inició el 2019 no hemos tenido diálogos o acercamientos con la dirigencia indígena y con los ministros del actual gobierno. Y por eso los llamó ministros vagos, pidiendo la salida de los mismos y principalmente de la señora María Paula Romo. A pesar de que este fue uno de los acuerdos entre los dirigentes indígenas y el gobierno, la mencionada ministra sigue atrincherada y respetando a todo un pueblo que siguió el diálogo a través de los medios de comunicación, burlándose una vez más al decir, en palabras de la señora ministra, que goza de la confianza plena del presidente Moreno y que si él no pide su salida, ella continuará al frente de la institución. Esto nos hace ver que le importa poco los acuerdos con la ciudadanía y utiliza la amenaza, el amedrentamiento, la represión y el hostigamiento en el ejercicio de sus funciones, siendo una prueba de ello, colegas asambleístas, una publicación en su cuenta de Twitter de los nombres de los asambleístas que tuvimos el valor, la coherencia, la valentía de solicitar el juicio político por el incumplimiento de sus funciones. Los numerales 5 y 7 del citado decreto 718 fueron incumplidos de manera deliberada, pues la señora ministra y su jefe, el señor Lenín Moreno, en lugar de dialogar con los sectores afectados, se dedicaron a justificar hasta lo injustificable. ¿O les parece poco el haber lanzado bombas lacrimógenas caducadas, donde según el informe de la Comisión de Fiscalización de esta asamblea, existen indicios de que una vez caducadas podrían ser letales? Aunque la ministra diga lo contrario, sustentada ella en el informe de una empresa que nunca realizó un análisis químico, colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano, sino visual, o como dicen en mi barrio, al ojo. Pero, ¿qué se puede esperar de alguien que ni siquiera se conduele de niños, ancianos y heridos que en las inmediaciones de la zona de conflicto, mismos que fueron bombardeados con gases lacrimógenos y para intentar lavarse las manos de este acto, argumenta que la policía es autónoma? Le invito, señora ministra, a revisar el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana, el COESCOP, a pesar de que usted lo dio lectura, pero revisémoslo bien. En su artículo 64, en el numeral 3, dice claramente que es responsabilidad del Ministerio Rector, es decir, del Ministerio de Gobierno, por lo tanto de la ministra María Paula Romo, el velar por la debida ejecución de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, ejecución de las políticas y también del control y el orden público, en el marco de los derechos constitucionales y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. Función que también ha sido incumplida, pues por dedicarse a garantizar los planes de negocio e intenciones privatizadoras de un grupo, entre comillas, inversionistas nacionales y extranjeros, no ha dudado en condenar a muerte o a la miseria al pueblo ecuatoriano. Pero cuando los dirigentes sociales, junto a las bases ciudadanas, se han alzado contra estas injustas protestas, en este caso, ante todo este decreto mal dado e inconsulto, las redes sociales pro gobierno no han dudado en llamarlos delincuentes, terroristas o violentos. Octubre de 2019 es la gota que derramó el vaso, pues la ministra de Gobierno, recuerden, colegas asambleístas, en sus manos está la gobernabilidad de la ministra, pues sus acciones buscan justificar las políticas que afectan a las grandes mayorías, como fue el despido de 400 guías penitenciarios, y por eso esto desembocó en la crisis penitenciaria. Solo como recuerdo,
asambleístas y pueblo ecuatoriano, los siguientes casos: que hasta julio del 2019 se registraban 22 muertos en las cárceles por amotinamientos o conflictos entre los internos, cifra que fue aumentando durante ese año y sigue aumentando hasta el día de hoy, pues al parecer la ministra dice no ser responsable y el gobierno como tal tampoco. Se dieron 2 motines en la cárcel del Turi, en la provincia de la Suay, donde en la segunda ocasión acuchillaron a un policía, de los que la ministra argumenta representar y defender. Y para cerrar este tema de la crisis penitenciaria, la falta de control en el centro de privación de libertad, Zonal 8, privados de libertad, degollaron a otro, a quien apodaban el cubano, y jugaron fútbol con su cabeza, y que hasta el día de hoy este caso ha quedado en el completo silencio y quizás hasta en la impunidad. Las reducciones de presupuesto en seguridad, con el mal llamado austeridad, siempre derivan en crisis social o incremento de los problemas del orden público, provocando que la policía no sepa qué hacer en casos tan dolorosos como el de Diana Carolina en la provincia de Imbabura. Que no se nos vaya a olvidar, compañeras asambleístas, que ahí sí no hubo un excesivo uso de la fuerza pública, que ahí sí no tomaron medidas disuasivas, sino que a vista y paciencia de los uniformados fue asesinada. Pues de haber existido una ministra responsable que tenga comunicación directa con quienes ejercen la gobernabilidad en los territorios, se habría dado una disposición clara sobre cómo ejercer el uso progresivo de la fuerza para evitar la trágica muerte de una de nosotras. Es notorio una vez más el incumplimiento flagrante de sus funciones. Y para ir cerrando, compañeros asambleístas, la inseguridad en las distintas ciudades del Ecuador ha incrementado. Hoy es común ver unidades de policía comunitaria, es decir, las UPC, abandonadas, mientras los alrededores de la Presidencia de la República permanecen vallados con alambres de púas y resguardados por una gran cantidad de efectivos policiales ante los posibles disturbios generados por una ciudadanía cansada de los atropellos a los que vive sometida. Es tan evidente la violación de los derechos humanos como el incumplimiento de funciones de la señora ministra, que busca la gobernabilidad desde la componenda, desde el negociado de votos a cambio del control de las instituciones públicas, como es el caso del reparto de los hospitales, a cambio de votos en la Asamblea Nacional. Y no lo digo yo, lo ha denunciado en sus declaraciones el ex asambleísta Daniel Mendoza, más aún cuando este acto provocó serios casos de corrupción en plena pandemia, con la venta de medicamentos, con sobreprecios, donde un testigo clave fue asesinado al interior del sistema carcelario, que está bajo su responsabilidad, ministra de Gobierno. Si todo esto no constituye incumplimiento de funciones, no entiendo qué es. Si lo que invito a ver en el siguiente video, colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano, no constituye un uso excesivo de la fuerza, entonces, ¿qué es? Adelante, por favor, con el video, señor presidente, por favor, bajo su autorización, que se proyecte un video que lo he remitido a Secretaría General. La asambleísta por Pichincha, Nancy Wamba, como parte de esta intervención, ha solicitado que se proyecte un video para complementar justamente lo dicho en el marco de esta participación como parte del debate que se abrió dentro del juicio político que se sigue en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Presidente, disculpe, no sé si está siguiendo usted la sesión. Le he pedido su autorización para que se proyecte un video. Asambleísta Wamba insiste en este pedido para que se autorice proyectar un video. No ha sido calificado por no estar dentro del contexto para este pleno, por favor. Correcto. Continúo entonces con la intervención, presidente. Gracias. Estimados compañeros asambleístas, al no haber sido posible pues proyectar el video donde se enmarcaba y se proyectaban pues imágenes de lo que ocurrió en el distrito centro sur de Quito, en los barrios pues donde están aledaños a donde hoy día mismo estoy dirigiéndome hacia todos ustedes,
Quería proyectar y hacer conocer a las familias que se quedaron sin su ser querido, sin su fuente de sustento económico. Y por eso, compañeros asambleístas, basada en el artículo 131 de la Constitución, que nos permite utilizar el enjuiciamiento político como un acto de justicia y por la memoria en honor a los caídos de octubre, se hace imprescindible hacerles justicia a Marco Otto, que llevaba el pan a la casa de su familia, cuyo padre, compañeros asambleístas, vive hoy, desde el 8 de octubre, postrado en una silla de ruedas. Hacerle justicia a la familia de Manuel Chasi, quien se ganaba la vida como estibador, es decir, cargando bultos para alimentar a sus 10 hijos. A los taxistas venezolanos que fueron víctimas de xenofobia al acusarlos de espionaje, de delincuencia a través de medios públicos. Hacerles justicia a las personas que gritaban en las calles: no me ataquen, no me peguen, auxilio, solo estoy pasando por aquí, pues debo llegar a mi hogar. Mientras que se ahogaban con el humo de las bombas lacrimógenas entre gritos de dolor, que yo misma escuché desde mi barrio, que está ubicado aquí en el centro histórico de Quito. Así también de la perversa persecución, que son víctimas varios de los compañeros y que son realmente inocentes, y a ciudadanos que se movilizaron desde la Sierra Centro, como son las provincias de Chimborazo y Cotopaxi, y que con patrañas pretenden culparles de la desenfrenada audacia e indolencia de la ministra del Terror y del Reparto. No les fallemos a la ciudadanía, a la que representamos, compañeros asambleístas. No permitamos que la historia nos recuerde como los representantes de los ciudadanos que permitieron que una déspota ministra acuse de criminales a personas inocentes, pues ese ha sido su modus operandi, ya que para ella, si alguien se opone a los deseos del poder, inmediatamente lo convierte en delincuente, y que cuando su mentira cae ante el peso de la realidad, no es capaz ni siquiera de dar una disculpa pública. Nuestros mandantes exigen el voto de censura. Tiempo, asambleísta, por favor. Hemos llamado a responder a las grandes mayorías, que son las que todos representamos, que es al pueblo digno del Ecuador. Gracias, presidente y colegas asambleístas. Tiene la palabra la asambleísta Rosa Orellana. Concluyó la intervención del asambleísta por Pichincha.